Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de poder predicar nuevamente la palabra de Dios. Espero que estén bien. Siempre estoy orando por sus vidas espirituales, por ustedes. No me estoy comunicando tal vez con ustedes porque no tengo celular. Se me cayó la pantalla. Entonces, por ese motivo, y a veces no se puede salir por esta pandemia, hermanos. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Hay siempre dificultades que aparecen, pero gracias a Dios estamos bien. Amén, hermanos. Entonces siempre estemos orando, leyendo mucho en sus casas, aprovechando el tiempo que estén en sus casas para adorar a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a Éxodo capítulo 32, del 25 al 35. Vamos a ver esta parte. El tema es: la paga del pecado es muerte. ¿Amén? La paga del pecado es muerte. Entonces, un poquito vamos a hablar más o menos de la historia de Israel. Desde el 25, capítulo 32, desde el 25 hasta el 35. Amén. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel se ha ido al pecado de la idolatría. Amén, hermanos. Así como todos los pueblos vemos hoy en día que siempre toda la gente tiene ídolos, imágenes. Entonces nunca hace la voluntad de Dios, siempre está en contra de la voluntad de Dios, siempre se está haciendo muchos dioses, hay mucha perversidad, hay mucha malicia en el hombre. Amén. Entonces el hombre siempre busca adorar imágenes que no escuchan, que no ven. Entonces ellos piensan que en su incredulidad que hay muchos dioses, que hay cosas que ellos solo quieren beneficiarse a ellos mismos, que un dios que les beneficie de sus deseos. Entonces el hombre siempre ha sido así. Entonces el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios nuevamente. Nosotros debemos orar por el pueblo de Israel hoy en día porque es el pueblo escogido de Dios, hermanos. Pero se puede ver que era un pueblo desobediente, se puede ver que era un pueblo pagano, y una de las más cosas que le molesta a Dios es la idolatría. Vamos a ver, comenzar desde el versículo 25. Amén. Entonces el título es: la paga del pecado es muerte. Cuando tú pecas y pecas y pecas, estás en tu vida espiritual, estás muriendo. Amén. Vamos a ver desde el 25. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, dice, porque Aarón lo había permitido, dice, para vergüenza de sus enemigos, dice. Amén. Entonces podemos ver, dice que el pueblo estaba desenfrenado, dice. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Entonces el primer punto, vamos a ver, es el encubrimiento del pecado. Hay muchas personas que encubren el pecado y eso no está bien. Más bien nosotros debemos exhortar a los pecadores, decirles con mucho amor que los amamos mucho, pero no estamos de acuerdo con el pecado. Pero vemos aquí que Aarón lo ha permitido. Entonces un primer punto sería el encubrimiento del pecado. Amén. Vamos a seguir, dice. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces el segundo punto podemos ver de escoger entre el bien y el mal. Entonces Moisés, después que hablaba con Dios, dice, bajó, ¿no? Y dice el 26, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está con Jehová? En otras palabras, júntese conmigo, dice. Amén. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, la tribu de Leví, como podemos ver. Entonces, a él les estaba viendo a decir: están ustedes, escojan el bien o el mal. Amén. Entonces el 27, y les dijo:
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre los muslos, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Amén. Entonces vamos a ver que el tercer punto podemos ver que es la muerte de los impíos desobedientes. Es la muerte a causa del pecado. Por eso el título es La paga del pecado es muerte, porque han desobedecido las órdenes de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo, dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Amén. Entonces podemos ver, el tercer punto sería la muerte de los impíos en desobediencia. Entonces toda esa gente que ha desobedecido, entonces la tribu de Leví mataron, dice. Vamos a leer una vez más el 27. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned a cada uno su espada sobre su muslo, dice, pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron, ¿qué dice? Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, dice. Dice que como 3,000 hombres han muerto, dice. Entonces la tribu de Leví hizo caso a las ordenanzas que ha dicho Moisés. Entonces dice que cayeron como 3,000 hombres, dice. Vamos a seguir leyendo. Amén. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová. Entonces el cuarto punto sería la consagración a Jehová. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado, dice, en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros, dice. 30. La intercesión que hace Moisés. Y aconteció al día siguiente que dijo Moisés al pueblo: de vosotros habéis cometido gran pecado, dice, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré, dice, acerca de vuestro pecado, dice. Nuevamente podemos ver Moisés, que era un intercesor de su pueblo, intercedía por el pueblo de Israel. Amén, hermanos, para que Dios no se siga enojando, para que Dios aplaque su ira contra el pueblo de Israel. Amén. Entonces vamos a ver desde el 31 al 32 que hace una oración Moisés, la oración de ruego de Moisés. Es el sexto punto. Amén. Entonces vamos a ver desde el 31 hasta el 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego que este pueblo haya cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, réame ahora de tu libro que has escrito, dice. Entonces podemos ver en oración, dice Moisés, y volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, ¿qué dice? Te ruego pues este pueblo que has cometido un gran pecado, dice, porque se hicieron dioses de oro, dice. Y Jehová, Moisés: al que pecare contra mí, a este reharé yo de mi libro, está diciendo. Entonces Moisés está empezando a decir: por favor, te ruego, Señor, por este pueblo. Amén. Vamos a ver desde el 33. Y dice Jehová: y respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este reharé yo de mi libro, dice. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde ahora lleva a este pueblo, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, dice. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado, dice. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro
que formó a Aarón, dice. Amén. Entonces podemos ver el último punto, que es la respuesta de Dios. Amén. La respuesta de Jehová. Amén. Le dijo, y Jehová respondió. Desde el 33 hasta el 35 podemos ver, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, y a este reharé yo de mi libro, dice. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, heme aquí, mi ángel irá delante de ti, le está diciendo. Pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Amén, hermanos. Entonces podemos ver aquí que el pueblo había desobedecido, formó un becerro, había hecho un becerro de oro, dice, que Aarón lo ha permitido. Primeramente podemos ver que el pueblo de Israel ha pecado, pero Aarón también ha permitido este pecado y no estaba diciéndolo, no, más bien estaba, como les digo, estaba encubriendo el pecado, encubriendo su pecado. Amén, hermanos. Y eso no está bien. Nosotros mismos debemos de predicar la palabra de Dios y decir todas las cosas que están mal. Somos luz y sal. No nos olvidemos que Cristo ha venido a morir por nuestros pecados. Cristo ha venido a lavarnos de nuestros pecados. Cristo nos ama mucho, pero no ama el pecado. Cristo se dio a conocer, el único hombre que no pecó, 100% Dios, 100% hombre. Cristo vino a este mundo por nosotros. Y debemos dar gracias a Dios porque vivimos en este tiempo, hermanos, un tiempo de gracia, y no estamos viviendo en ese tiempo, porque en ese tiempo, en el tiempo que ahora está del pueblo de Israel, justamente había muerte, espada, y Dios castigaba así duramente. Amén, hermanos. Yo les digo, antes Dios castigaba fuertemente, pero ahora Dios es un Dios, ahora está en su gracia, en su amor. Y qué privilegiados somos, hermanos, yo les digo. Por eso debemos dar gracias a Dios de todo corazón, diciendo: gracias, Señor Jesús. Gracias por todo, aún por estas cosas que están pasando, aún porque sigo respirando, sigo haciendo tal vez cosas malas, pero Dios mío, perdóname de mis pecados. Tengamos ese corazón de arrepentimiento, hermanos. Analicemos nuestras vidas, no como el pueblo de Israel en ese tiempo, que estaba andando en pecado, que estaba haciendo becerros de oro, estaba en contra de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces yo les digo, la paga del pecado es muerte. No practiquemos el pecado, no estemos en pecado en nuestras vidas. Adoremos a nuestro Dios y nos arrepintamos a Él sinceramente de corazón. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de poder tal vez por este medio predicar y poder compartir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Siempre estoy orando mucho por ustedes. Espero que todos estén bien. Pero Dios tiene el control de cada cosa. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.